Hace varias semanas que el Poder Judicial de la provincia de Córdoba, sus empleados, están en una escalada de reclamos por los saberes y que surgió una agrupación de empleados autoconvocados que se diferenció y forzó al propio gremio a hacer más enérgico su reclamo. Ha habido distintas protestas, movilizaciones, paros, pasillazos en los tribunales, pero ha sorprendido que sobre el cierre de la semana judicial, porque hoy están sin actividad, la realidad les impone una determinación del Tribunal Superior de Justicia de limitar su protesta. Pero para entender de qué se trata esto, el poder limitando los empleados judiciales para que no protesten. Vamos a tomar contacto con Pedro Boaglio, que es referente de los empleados judiciales autoconvocados, esa nueva expresión que surgió a raíz de este conflicto. La pregunta, Pedro, buenos días, gracias por atendernos. Guillermo Jeremías, el programa Así Son las Cosas de Río Cuarto lo saluda. Si está intentando el Tribunal Superior de Justicia acallar la protesta de los judiciales. Buen día, ¿cómo le va? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, mira, sí, la verdad que veo que lo vienen siguiendo el tema, digamos, los judiciales, a pesar de la reestructuración de la planta que se dictó y que nos comunicó también el Tribunal Superior de Justicia en el mismo comunicado del otro día, es insuficiente, digamos, para sacarnos de la pobreza. Más del 50% antes de la reestructuración estaba bajo la línea de la pobreza, y con esta medida, con este promedio de 10% de aumento que dice el tribunal, pero que en algunas partes del escalafón ni siquiera no van a tener aumento, digamos, hay algunos que no ascienden, y vamos a continuar bajo la línea de pobreza. Un ingresante, en vez de cobrar 700.000 va a cobrar 900.000, entonces... Y con este comunicado también, con estas acordadas de vieja data que saca el Tribunal Superior de Justicia, nos parece que es completamente inconstitucional. Digamos, ya ha habido también pronunciamientos de la Organización Internacional del Trabajo y de otras organizaciones internacionales incluso, para decir que este tipo de acordadas y este tipo de reglamentos, digamos, sublegales y subconstitucionales no son acordes al derecho a la protesta, al derecho a huelga, digamos, que tenemos los trabajadores, y obviamente los trabajadores judiciales lo vamos a seguir defendiendo ese derecho. Pedro, ¿qué dice esa acordada? Entiendo que la firmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Luis Rubio. ¿Qué dice? No, es el presidente. Perdón, Angulo. Pero son un montón de acordadas las que él cita, y de hecho el comunicado es bastante extraño, porque la cita de las acordadas estas en contra de diferentes acciones de lucha, ya sea, por ejemplo, no te dejan hacer ruido en los edificios de tribunales, no te dejan hacer asambleas en el interior tampoco de los edificios de tribunales, entre otras medidas. También, por ejemplo, te dice que un abandono de tareas va a ser considerado como una falta, nos amenaza con sanciones disciplinarias, digamos, si nosotros llegamos a realizar ese tipo de medidas. A mí la verdad lo que me parece es que esta actitud que tiene el Tribunal Superior de Justicia no es la mejor para solucionar el conflicto, digamos. Me parece que es un error, digamos, tomar este camino, digamos. Los trabajadores no queremos seguir en conflicto para siempre, digamos. Queremos solucionar nuestro problema, que nos equiparen el salario con la justicia federal, que es una ley que el propio legislador de la provincia de Córdoba ya dictó hace años. Los funcionarios ya están equiparados a un 90% con los salarios de la nación. ¿Por qué a los empleados, además de coartarnos el derecho a la protesta ahora, nos siguen discriminando, digamos, con la justicia federal y con nuestros propios funcionarios, digamos, que están equiparados a un 90%? Me parece que es inaudito, digamos. O sea, no se puede creer que tomen este camino en lugar de sentarse a negociar con todos los sectores y darnos una propuesta seria, porque esto no es una propuesta seria para resolver el conflicto. ¿Y qué van a hacer?
Y hoy vamos a tener a las 11 de la mañana una mesa de lucha, digamos, donde estamos representados miembros de la conducción del sindicato, miembros de la oposición, de la agrupación de la oposición del sindicato y de los autoconvocados también. Y bueno, y vamos a ver cómo respondemos a esta situación, digamos, y si vamos a ver también si modificamos el plan de lucha votado en la última asamblea extraordinaria para sumar más medidas o no en base a esta situación. También vamos a asesorarnos con un abogado del sindicato, digamos, que va a ir también hoy a la mesa de lucha, digamos, a ilustrarnos un poco más de esta situación. Sí, lo que le prohíbe es manifestarse en los edificios de tribunales, no hacer paro, ¿verdad? Y lo que pasa es que nosotros ya nos descontaron dos paros, digamos, de hecho el ascenso y toda esta reestructuración, el aumento que nos iban a dar ahora en abril supuestamente ya nos lo descontaron, digamos, estábamos haciendo el cálculo y a mí lo que me descontaron por hacer el paro, digamos, de este mes es lo mismo que me van a aumentar del sueldo el mes que viene, digamos, o sea, es un chiste directamente, digamos. La verdad que no entiendo cuál es esa posición, mucho más para un alto cuerpo de la justicia, digamos. No, es increíble, la verdad. Pero bueno, vamos a ir organizándonos y luchando, digamos, por lo que creemos que es justo. Pedro Baglio, referente de los empleados judiciales autoconvocados. Mis compañeros Mayra y Alejo trasladan interrogantes. Pedro. Sí, buenos días, Pedro. En ese sentido, ¿hay completa solidaridad y empatía entre los compañeros judiciales o el movimiento, digamos, se tiene que empezar a convocar por ahí en el boca a boca? Digo, que hay compañeros que por ahí no tienen el mismo ideal de pensamiento en esto de ir al frente y luchar por el salario. La verdad que es impresionante el momento que vive el gremio de judiciales porque estamos, a pesar de las mayores diversidades ideológicas que podamos tener, que obviamente lo reconocemos eso, digamos, todos tenemos nuestra historia, nuestras ideas, etcétera, estamos todos juntos, digamos, en esta, porque es un reclamo que es totalmente justo y es nuestro salario, o sea, nos afectaron el bolsillo de una manera tremenda. No llegamos a fin de mes, entonces ya no hay ideología que valga acá, digamos, por así decirlo. Es ya directamente, bueno, vamos a ver, obviamente hay compañeros que se suman un poco menos a la asamblea y hay otros que se suman un poco más, hay otros que hacen más paro, hay otros que hacen menos, hay otros chicos que tienen miedo, digamos, obviamente. Esto es un mensaje del Tribunal Superior de Justicia que busca amedrentar a las bases, pero no le está dando ese resultado, digamos. Hay una adhesión masiva a todas las medidas que convoca el gremio como nunca antes, y creo que es también producto de esta autoconvocatoria que ha surgido, estas ganas de deliberar y una crítica también a cómo se maneja la vida sindical, digamos, y cómo se defienden los derechos de los trabajadores. Pero bueno, la idea es estar todos unidos, digamos, y también llamar a la sociedad y a todos los otros sectores, a los gremios, a las organizaciones, a los colegios de abogados, a las asociaciones de magistrados y funcionarios que nos apoyen y de los cuales tenemos mucho apoyo. Es impresionante el apoyo que tenemos de los funcionarios. Se están auto-organizando los funcionarios, firmando notas para apoyar nuestro reclamo, digamos. O sea, esto es histórico, verdaderamente. ¿Esto es fruto del trabajo gremial o del contexto? Y me parece que todo, no hay una cosa que esté fuera del contexto, digamos. Todo está dentro de un momento histórico. No sé a qué va tu pregunta. Sí, era por si había compañeros que se movilizaban más por el lado del trabajo gremial o porque le están afectando directamente el bolsillo. Y, o sea, me parece que la causa fundamental, digamos, es este reclamo de la equiparación, digamos. Eso es lo que nos mueve a todos juntos, digamos. Después del trabajo gremial, bueno, habrá alguien que le guste ir a las asambleas por gusto, digamos, no sé, pero la verdad que pienso que nos organizamos y tenemos toda esta deliberación por un reclamo concreto que es la equiparación salarial. Después, bueno, hay un montón de reclamos que tenemos también en nuestras condiciones de trabajo, en el volumen de trabajo que tenemos en la oficina, de los diferentes sectores, de los equipos técnicos, del personal contratado que no pasa planta permanente. Bueno, hay un millón de reclamos del APROS, pero en este momento concreto lo que nos unifica a todos, digamos, es el reclamo de la recomposición salarial vía la equiparación de los salarios con la justicia federal.
Pedro, buen día. En ese sentido, en este reclamo que les unifica, ¿piensan que se van a limar de una vez por todas las asperezas, las diferencias de los autoconvocados con el gremio? Porque aquí en Río Cuarto distintos autoconvocados nos referenciaron que por ahí no se sentían representados del todo con el gremio, y el gremio respondía que nunca se habían sentado en mesas de negociación salarial. ¿Creen que esta unificación podría ser un antes y un después para la relación gremio-autoconvocados? Y para mí, o sea, la idea es que sí, es que el gremio abrace, digamos, o sea, que la conducción del sindicato, que creo que poco a poco estamos logrando que suceda, abrace a los compañeros autoconvocados de la oposición, de su propia línea, digamos, y vayamos todos juntos, digamos, a resolver este conflicto. Y bueno, o sea, lo mejor para mí es que, como autoconvocado te lo digo, es que ellos también, digamos, se pongan las pilas, digamos, que la oposición se ponga las pilas, que los autoconvocados nos sigamos poniendo las pilas, digamos, para conseguir la equiparación salarial. Para finalizar, Pedro, porque sé que tenés otro compromiso, dos cosas. Recién dijiste que, más allá de lo ideológico, pero que los trabajadores ganen menos, ¿es una decisión ideológica de un gobierno que está haciendo cosas para que el poder adquisitivo de la mayoría de los argentinos caiga? ¿No es ideológico eso? Y bueno, puede ser, sí, puede ser, también es una política pública, digamos, al mismo tiempo. No sé si los gobiernos, la política de ajuste es una política no solamente nacional, sino internacional en muchos países, y en la provincia de Córdoba también es una línea que ha seguido el gobernador. Entonces, bueno, y en todas esas líneas, digamos, que lo abrazan a esa política, digamos, diferentes líneas políticas, ideológicas, el afectado, digamos, termina siendo el trabajador estatal, pero también en el trabajo industrial, digamos, sabemos cómo está la economía en general, cómo se encuentra la situación de la pequeña y mediana industria. Bueno, o sea, es una situación, la verdad, bastante acuciante en la que vivimos en este momento, sí, todos. Sí, que está determinada por las decisiones de gobiernos, ¿no? Que no es que caen del cielo esas cuestiones. Y lo último, se argumenta desde los sectores de los propios empleados judiciales que esta acordada a las que apela el doctor Luis Angulo se enmarcan también en la pulseada entre sectores del schiarettismo con el yarlorismo. ¿Lo están usando a ustedes, los sectores schiarettistas, para hacerle daño a Yarlora? Y la verdad que por ahora entiendo que hay una interna dentro del Tribunal Superior de Justicia en base a este comunicado, pero no te lo puedo confirmar a eso, digamos. O sea, yo no tengo la información. De hecho, les pediría que me ilustren ustedes si tienen la información de esta interna, digamos, que la publiquen claramente para que nosotros podamos tener un poco mayor de claridad al respecto. Pero sí sé que hay discusiones internas dentro del peronismo provincial, en la propia legislatura, y también en el gobierno y en las cúpulas del Poder Judicial, digamos, porque es una situación que está moviendo todo por abajo. Entonces por arriba también se empieza, a nosotros nos están llamando un montón de gente, digamos, así como nos llaman ustedes, nos quieren venir a hablar legisladores de un lado y legisladores del otro, y qué sé yo. Y bueno, sí, pero resolvamos el conflicto, digamos, que lo resuelve el gobierno con el Tribunal Superior de Justicia y los trabajadores, digamos, que se resuelva de esa manera, que me parece la mejor vía. No llegar a una vía judicial, no llegar a este tipo de amenazas o advertencias, digamos, a través de acordadas, digamos. Me parece que no es lo más civilizado, digamos, para resolver un conflicto. Y además en virtud de un reclamo de empleados judiciales que sabemos que tenemos un derecho consagrado por ley, digamos, que es la equiparación. Muchísimas gracias, Pedro. Seguiremos atentos a la evolución del reclamo. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias a todos. La palabra de un referente provincial de los judiciales autoconvocados, Pedro Boaglio, haciendo referencia a esta cuestión. De esto que decía Pedro en el transcurso de la nota, de que hay funcionarios judiciales. Cuando decimos funcionarios judiciales hay que establecer las categorías, porque por ahí una cosa es el empleado judicial y otra cosa es el funcionario judicial. ¿Quiénes son funcionarios judiciales? Los de los cargos de secretario para arriba. Secretarios, fiscales, jueces de control, camaristas, fiscales de cámara. Esos son funcionarios judiciales, que no paran, son funcionarios judiciales. Pero que sí muchos están ayudando a los empleados judiciales, porque son de quienes dependen.
Los empleados judiciales trabajan en oficina para esa gente y los están instando a que participen de las protestas, porque admiten, reconocen lo que está sucediendo. De hecho, hay algunos funcionarios judiciales que les dicen a los empleados, aunque a ustedes les parezca difícil de creer, paren y si les descuentan el día, yo de mis saberes, que los emolumentos de los secretarios y otros funcionarios judiciales son muy superiores a los empleados, paren, protesten y si les hacen el descuento yo les devuelvo la plata que les descuentan de mis saberes. Algunos funcionarios judiciales lo están haciendo. Por supuesto que no van a salir públicamente a manifestarlo, pero esto en tribunales lo reconocen. Y otra cosa que no se lo preguntamos porque tampoco quiero desnudar la estrategia, que están analizando las distintas maneras de romper esta determinación que es claramente anticonstitucional. El Tribunal Superior de Justicia no garantiza el derecho de protesta que está consagrado en la Constitución de la Nación Argentina. El Tribunal Superior de Justicia, las máximas autoridades judiciales de nuestra provincia no quieren que sus empleados protesten en una clara acción anticonstitucional. Entonces están pensando protestas que sean distintas. Por ejemplo, protestas a la japonesa, ¿no? Quedarse adentro de las instalaciones de los edificios judiciales más horas de las que corresponde y las protestas hacerlas en los horarios en donde no debieran estar trabajando, con lo cual no los pueden responsabilizar de eso. Pero claro, mucha gente tiene organizada su vida para después que termine el trabajo ir a hacer otras cosas. Bueno, toda una serie de complicaciones que dan cuenta de un clima económico, social del momento que nadie puede ocultar. Por más que no lo publiquen los medios de comunicación, no se hagan los tontos. Si miran la realidad a su alrededor, esto salta por todos lados. Por todos lados. Pero no, todavía hay que esperar, hay que esperar. Así son las cosas, conciencia y verdad, desde el Río Cuarto.